lo que respecta a esta parte, ¿sí? Voy a dar inicio y voy a proceder a compartir pantalla, ¿sí? Si me permiten, para dar continuidad a lo que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Nosotros, como les había mencionado, perdón, no sé qué pasa, porque, bueno, ahora sí. Eh, vamos a, vamos a dar, a ver qué pasó aquí, que no me está permitiendo. Le voy a poner desactivar cámara. Ahí está. Entonces, nosotros la jornada anterior nos habíamos quedado en el apartado de la clasificación según el origen de la deficiencia motriz, ¿sí? Justamente recién estábamos conversando acerca de los orígenes y de algunas que son las consideradas más comunes, ¿sí? Como es el caso de la parálisis cerebral en aquellas de origen cerebral. En el de origen espinal, una de las más comunes son la espina bífida o incluso los traumatismos medulares que yo les decía que podía ser producto de, de un accidente, ¿sí? Las de origen muscular, que era la que me había preguntado una de las compañeras sobre la distrofia muscular progresiva de Duchenne, ¿sí? Que les decía que se trata de una distrofia de carácter, bueno, degenerativo, ¿sí? Y las de origen osteoarticular, que básicamente son malformaciones. Algunas son congénitas, otras son distróficas, microbianas, infantiles, osteoarticulares por desviación de la raquis. Recordemos que cuando hablamos de desviación de la raquis, estamos hablando de algunas curvaturas, las curvaturas anatómicas comunes que tenemos todos los seres humanos y aquellas que son hiperlordosis o hipercifosis. Quiere decir que hay una exagenación en la anatomía de la columna vertebral. Ahora, para dar inicio a aquellos trastornos motóricos con afectación cerebral, vamos a recurrir, por supuesto, a hablar de la parálisis cerebral, que es en primera instancia acuñado por Phelps en el año 1937, ¿sí? En este caso, lo hace para describir aquellos rasgos esenciales que tienen como producto trastornos de carácter motriz, ¿sí? Por supuesto que estaban asociados a otros problemas. Sin embargo, lo evidenciable era precisamente aquellos que tienen que ver con la movilidad del sujeto, ¿sí? Él fue el primero en hacer como esta conclusión relacionada a la movilidad de un sujeto. Hoy en día es considerada una de las causas más frecuentes de minusvalía de carácter físico-motriz en la infancia. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionamos en la primera clasificación que hemos estado analizando, se trata de que existe una lesión en el cerebro, ¿sí? Que estas pueden presentarse de manera antes del nacimiento, durante el nacimiento o después del nacimiento, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la parálisis cerebral, estamos hablando de un desorden permanente en la postura de un individuo y en el movimiento, que es precisamente la consecuencia, ¿sí? De esa lesión que se encuentra a nivel cerebral. ¿Sí? Existen definiciones, una definición de condiciones básicas de la parálisis cerebral, según lo propone García Fernández. ¿Cuáles son esas condiciones básicas para ser considerada una parálisis cerebral? La lesión se encuentra, ¿sí? Es una lesión del sistema nervioso central que no ha madurado, ¿sí? Por supuesto, la consecuencia principal es que hay una afectación en la postura del individuo
como también de toda su movilidad, ¿verdad? Y que básicamente es una lesión permanente, ¿sí? No es, puede no ser progresiva, pero es permanente. Quiere decir que no, o sea, no se puede mejorar porque la lesión está y no desaparece, ¿sí? Es algo permanente. La persona que nace con parálisis cerebral no se recupera porque la lesión no sana, ¿sí? Ahora, tenemos algunos elementos que tienen que ver con los síntomas. Y estas son algunas de las características, ¿sí? Que tiene precisamente la parálisis cerebral. Estamos hablando de que una de sus características es la espasticidad. La espasticidad es el incremento que está muy acentuado del tono muscular de un sujeto, ¿sí? Eh, Esto básicamente lo que repercute es en la dificultad de flexionar y extender un músculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce una acción refleja de hipertonía constante, ¿sí? Ya después tenemos que ver a qué hacemos, a qué hace alusión cuando hablamos de hipertonía y a qué hace alusión cuando hablamos de hipotonía, ¿sí? Entonces, en el caso de la atetosis, que es otra de las características de la parálisis cerebral, aquí se llama atetosis cuando hay una dificultad en el control y coordinación de movimientos de carácter voluntario, ¿sí? Esto se caracteriza por esas contracciones de carácter involuntario, ¿sí? De sus extremidades distales. Cuando hablamos de extremidades distales, estamos hablando de manos, de pies, ¿sí? Cuando hablamos de distales es lo que está más alejado del centro de gravedad de nuestro cuerpo y que básicamente puede fluctuar entre hipertonía o hipotonía, ¿ya? Otra característica son las ataxias, ¿sí? Las ataxias es aquella dificultad que tiene el individuo para medir distancias, direcciones, incluso la fuerza de los movimientos que realiza, ¿sí? Por eso se le llama a movimientos descoordinados o incluso movimientos lentos, ¿sí? Esto implica dificultades en la adaptación de la posición del cuerpo y de la coordinación de esos movimientos voluntarios. Ahora, otro criterio en la parálisis cerebral es la rigidez, ¿sí? Que es una hipertonía muy marcada, ¿sí? Que puede impedir movimiento. Por ejemplo, mantener un miembro, una extremidad en esta posición y realmente tener que proceder, ¿sí? Los terapeutas, proceder a hacer que el sujeto estire. Estamos hablando de rigidez, una hipertonía muy marcada, muy severa, ¿verdad? En cambio, la hipotonía es todo lo contrario. Y otra característica también son son los movimientos eh, rápidos pero breves, que son los considerados como temblores, ¿sí? Que pueden ser rítmicos o también pueden ser oscilantes. Aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor, ¿sí? A qué nos referimos cuando hablamos de espasticidad, cuando hablamos de temblores, de atetosis, ataxias, de rigidez, ¿sí? Y básicamente podemos hablar, y aquí por supuesto retomamos un poquito lo que vimos en el material audiovisual, según los miembros que están afectados, ¿sí? Aquí, incluso a diferencia de lo que hemos visualizado en el material, aparecen algunas extras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el número de miembros afectados. Si bien dimos cuatro, ¿sí? Aquí se presentan dos adicionales. ¿M?
En el caso de la monoplegia, como habíamos mencionado, ¿sí? Hay la afectación en una de las extremidades. Cuando hablamos de hemiplegia, estamos hablando de que la afectación de un brazo y de una pierna del mismo lado. La diplegia se da en ambas extremidades inferiores en los brazos de forma incompleta, ¿sí? Y la paraplegia, ya lo mencionamos, en las extremidades inferiores. La triplegia existe cuando un brazo menos afectado que los otros tres miembros. Y la tetraplegia, aquella que afecta a las cuatro extremidades, ¿sí? Entonces, no me voy a detener ahí porque creo que eso quedó bastante bien logrado. Ahora. Déjenme mover un poquito aquí, que si no. Tenemos otra clasificación que guarda relación con el tipo de alteración en su tono muscular. Hablamos de la espástica, ¿sí? En la parálisis cerebral que se localiza en la corteza cerebral, afectando a los centros motores y produce, por supuesto, esa rigidez muscular. Se habla de que este tipo de este tipo de clasificación o este tipo de parálisis cerebral eh, se, se presenta en 75 de 100 casos, ¿sí? Tenemos la tetoide. Aquí se habla de que su localización se sitúa en los ganglios basales y provoca en las personas movimientos de carácter involuntario y de carácter lento, ¿sí? Y suele estar presente en 10 de cada 100 casos. La de tipo atáxica, aquí se localiza a nivel de cerebelo. Por supuesto, hay una afectación en la coordinación de movimientos y en su equilibrio y que lógicamente esto produce una inestabilidad en la marcha, ¿sí? Y mucho déficit en la coordinación óculo-manual, ¿sí? Todo lo que implique manipulación, ¿sí? O movimientos ya de carácter como precisos. El mixto corresponde a una combinación de todos estos anteriores y generalmente está presente en 10 de cada 100 sujetos que presentan esta, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de el tipo de alteración en el tono muscular. Espástica, atetoide, atáxica o mixta. ¿Sí? Ahora, uy, perdón, me pasé. Tenemos según el nivel de afectación, aquí tenemos otra clasificación que se habla de la parálisis, de la paresia, de la leve, de la moderada y de la severa. La parálisis implica un nivel severo de afectación en el movimiento, fundamentalmente. La paresia se habla de una parálisis, pero de carácter incompleto, ¿sí? O también considerada como ligera. La leve está caracterizada por movimientos torpes, ¿sí? Pero muy funcional. La moderada caracterizada por una marcha inestable y algunas dificultades para el control de miembros superiores y con un lenguaje bastante impreciso, que quiere decir poco entendible. Y el severo, estamos hablando de que estas personas no pueden trasladarse, no pueden movilizarse de manera independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay apenas un control mínimo de sus extremidades y, por supuesto, el lenguaje se ve extremadamente afectado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la parálisis propiamente dicha, la paresia, en donde sí hay parálisis, pero es muy ligera. La leve se caracteriza por movimientos torpes, la moderada porque hay ciertas dificultades para la adquisición de la marcha y la severa, estas personas, por supuesto, no pueden movilizarse de manera independiente. Los trastornos sin afectación cerebral, ¿sí? Todo esto era la clasificación de la parálisis cerebral como la más común y la que tiene más tipos en su clasificación.
Ahora vamos a los trastornos motóricos que no tienen afectación cerebral y aquí vamos a ver el caso de la poliomielitis. Cuando hablamos de poliomielitis estamos hablando de un ataque inflamatorio de las astas anteriores de la médula que produce una parálisis flácida con degeneraciones de músculos completos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una destrucción de neuronas, motóricas y esto, por supuesto, lo que hace es atrofiar los diferentes músculos del cuerpo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se trate también de trastornos de carácter sensorial, ¿sí? Ni de esfínteres. Las personas que tienen o que han tenido la poliomielitis, estamos hablando de sujetos que sí tienen afectación en su movilidad, pero no a nivel sensorial. O sea, ellos sí pueden sentir, ellos sí son capaces de percibir em, texturas, de percibir frío, calor, ¿sí? Hay el problema fundamentalmente es la destrucción de las neuronas motoras. Recordemos que em, para poder comprender mejor a qué nos referimos con esa atrofia, ¿sí? Es precisamente un encogimiento, una pérdida de la tonicidad, un debilitamiento del músculo que tiene, por supuesto, como causa esta enfermedad, ¿sí? Ahora. Esa es una. En el caso de la espina bífida, y fue una de las que también pudimos evidenciar en el material que pudimos visualizar, hablamos de la espina bífida, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de espina bífida. Eh, es una de las encefalopatías más características de la infancia. ¿Sí? Es un déficit o desarrollo de carácter incompleto del cierre del canal, ¿sí? De la columna vertebral y que es congénito, ¿sí? Hay tres tipos fundamentales. Una que es la oculta, que como pueden ver en la imagen en la parte superior derecha, la primera que aparece es aquella que no se percibe. Aquí se habla de que hay un desarrollo incompleto de ese canal óseo, pero que la médula no se expone, ¿sí? Tenemos la otra combinación que se habla de la meningocele. La meningocele, aquí hay una exposición de la médula, pero sin información, ¿sí? Si ven lo que se puede percibir en color amarillo, esa es como las inervaciones que son las que transmiten básicamente la información que viene del cerebro, ¿sí? Hay una exposición de la espina, ¿sí? Y la mielomeningocele, esta sí ya es completa, ¿sí? Hay una exposición de médula, pero también hay una exposición de la información que lleva esa médula, ¿verdad? Aquí creo que son muy claras las imágenes que les traigo para poder ilustrar un poco mejor este tipo es- sí, este tipo de discapacidad motriz. Luego tenemos las miopatías, ¿sí? Entonces, hablamos en primera instancia aquellas que tienen origen cerebral, ya vimos las de origen medular, ahora vamos a las miopatías que son de origen muscular, ¿sí? Hablamos de distrofa muscular que se caracteriza por una degradación de la masa muscular, pero que en este caso no hay una afectación en el sistema nervioso central, ¿sí? Se establece que sus causas son realmente desconocidas, ¿sí? Podemos ver la diferencia, ¿sí? Hay una degradación de esa masa muscular, ¿sí? Y la distrofia es
es aquello que consideramos como un grupo de enfermedades que está provocada por defectos, ¿sí? En los genes de una persona. Con el tiempo, esta debilidad muscular disminuye, ¿sí? Y dificulta las tareas de la vida diaria. A ver, el ser humano con el paso del tiempo va perdiendo fuerza, va perdiendo coordinación, va perdiendo atención, va perdiendo eh, un sinnúmero de funcionalidades a nivel muscular que es muy, digamos, es lo más común, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ocurre? Se debilita el músculo, ¿sí? Ahora, tenemos, hasta aquí tenemos algunas ideas que por supuesto van a ser sumamente válidas para poder elaborar el, la tarea que fue orientada en el encuentro anterior, ¿sí? Más bien, voy a retomar algunas ideas y para que podamos estar en sintonía. Les decía que nosotros teníamos una orientación que era súper clara, que creo que es la única de carácter individual, ¿sí? Y que en este caso tenemos como tarea la elaboración de este cuadro sinóptico. No se compliquen demasiado con la elaboración de este cuadro sinóptico, estamos hablando solo de definición, causas, tipos y la clasificación según su origen. No hemos dado en realidad nada ajeno, precisamente eso es lo que hemos estado brindando tanto en el encuentro anterior como en el que hemos trabajado el día de hoy. ¿Sí? Entonces, retomamos. Si bien esta semana se cerraría, ¿sí? El día 17 se cerraría, yo dejé abierta, ¿sí? Para que puedan proceder, ¿sí? Fíjense que aquí está, para que puedan proceder con la entrega respectiva. De hecho, también pueden hacer uso de la plataforma que les resulte más amigable, ¿sí? Hacerlo en Canva, pueden hacerlo en Miro, pueden hacerlo en PowerPoint. En fin, eso sí lo dejo a su criterio, ¿sí? Y por supuesto, y lo que no debe faltar es el uso de referencias bibliográficas para poder yo tener certeza de que las fuentes utilizadas son confiables. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Tienen representante en el aula? Mi persona es doctora. Bien, Adriana. Solo una consulta. No, no evidencio. ¿Por qué yo no evidencio interacción? ¿Será que no es del todo agradable lo que se está brindando, tal vez? Me gustaría conocer un poco, conocerlos, porque me está costando un poco interactuar. ¿Cómo se manejan normalmente? Mm, Me gustaría un poco conocerlos para acercarme un poco más. Pues generalmente nos preguntan nomás y nosotros solo contestamos lo que nos preguntan. Pero no se establece así como una interacción con el profe, incluso presentación de experiencias o incluso hasta poco cuestionamiento. En realidad me preocupa el poco cuestionamiento que me han tocado grupos difíciles realmente
difíciles en el sentido desafío para mí, ¿no? Porque hay veces, hay estudiantes que son bien curiosos y, y realmente me gustaría poder tener una interacción. También veo que no hacen uso de las cámaras, por lo menos para conocerlos. ¿Cuándo iniciaron con los módulos, con clases? ¿Ahora en septiembre, en mayo, en agosto? El 28 de agosto fue la primera clase que tuvimos. Bien, o sea, están hace 2 meses, 2 meses y un poquito. ¿Han tenido clases también con... ¿Cuántas materias? ¿Dos asignaturas más? ¿Esta sería la tercera? No, esta ya sería la quinta. La quinta. Ah, están recibiendo dos por mes aproximadamente. Sí, más o menos. Por ejemplo, primero recibimos lo que fue adaptaciones curriculares y discapacidad intelectual. Bien, Eh, Hace poco terminamos intervención en los problemas del lenguaje y intervención en la discapacidad sensorial. Y ahora estamos con la materia de discapacidad física motora e intervención socioeducativa y aparte también tenemos el proyecto de vinculación. bien, bien, bien. Perfecto. Em, Perfecto. Entonces, usted fue la que me escribió para solicitar lo de los trabajos. Sí, fui yo. Ah, ya, perfecto. Sí, no, yo les decía que si bien es muy válido que puedan trabajar en equipo para poder analizar, para poder comparar, ¿sí? Pero que era la única, de hecho, es una solita la tarea individual que les propongo, porque no es nada complejo, porque precisamente yo lo estoy explicando en los encuentros sincrónicos, y más que nada es por esa guía y ese acompañamiento, ¿no? De a la par de la actividad, que también esté la explicación para que puedan saber por dónde sería la presentación del trabajo, ¿sí? Entonces, un poco más que nada eso, o sea, no había de qué preocuparse demasiado porque toda la teoría la estoy brindando, la estoy explicando. Incluso ustedes pueden hacer uso de otras fuentes que les puedan resultar amigables o entendibles. Yo siempre trato de que lo que se brinde en la asignatura sea práctico y que sea evidenciable. Al hacer evidenciable, eso a usted le deja un recuerdo muy directo, muy conciso, de lo que se está abordando, ¿sí? Entonces, más bien agradecerle por haberme dado esas luces. Sí me encantaría que puedan estar más compañeros. Yo sé que la situación laboral a veces nos complica un poco, pero aprovechemos, o sea, busquemos la forma de poder aprovechar estos espacios. Yo creo que sí es muy válido que la universidad haga este esfuerzo y esta selección bastante minuciosa con relación a los docentes que les están brindando cada una de las cátedras, porque realmente sí son muy buenos. De hecho, un colega mío que trabaja conmigo, creo que a ustedes ya les ha dictado clases. Y es una trayectoria bien, bien, bien fuerte la que tiene. Bueno, de hecho ha sido mi tutor de tesis.
Por eso, más bien como forma de recomendación, motivarlos a que este espacio sea realmente un espacio interesante de aprendizaje, que se lleven algo lindo y y que quede un recuerdo bien marcado en nuestra formación de camino a ser expertos, profesionales expertos en un área que me motive, que sea de mi interés. Por supuesto, no estoy diciendo que ustedes vayan a indagar o a investigar o a hacerse especialistas solamente en mi materia. En cualquiera de las que están cursando son materias realmente muy interesantes y son temáticas que, que cada vez más se presentan en las instituciones educativas. Entonces, con esto quería darme el tiempo y el espacio para poder conversar un ratito con ustedes. Em, Profe. y- sí, adelante. Buenas noches, profe. Em, este, profe, yo creo que se refiere al profe José Ignacio. Efectivamente. Sí, porque tiene una excelente forma de dar la clase tan bonito que a uno le llega, Qué bueno. le llega. Sí, sí, Eh, sí. sí, enseña, me gustó a mí cómo nos enseñó el doctor. Sí, 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 él es un buen amigo, es mi compañero de trabajo, pero yo le tengo muchísimo respeto. Eh, Él fue el creador de la carrera en pregrado y fue el creador de la maestría que tenemos actualmente en la institución que laboramos y realmente es un excelente profesional. No tengo dudas de ello y además es una excelente persona también. Y su esposa también lo es. Es muy amiga mía también, así que son profesionales de muy buena madera y realmente para mí es muy gratificante y siempre que tenga la oportunidad de, de hablar de ellos así como el día de hoy va a ser. Eh, entonces, qué bueno que se lleven lo mejor, ¿sí? Y que más allá de ser un buen profesional en, en cualquier institución, estamos hablando de ser seres humanos sobre todo. Primero, ser empáticos, ser serviciales, y ser buenas personas. Eso es lo que nos tiene que definir independientemente de todo lo que tengamos aquí guardado, ¿no? O que vayamos acumulando, tratando de ponerlo en práctica, pero ante todo ser un buen profesional y un buen ser humano. Con ese mensaje me quiero ir hoy y Doc, antes de que se vaya, yo sí tengo una inquietud, profe. Bueno, diga, yo quería contarle algo que yo viví hace mucho tiempo con una niña que tenía parálisis cerebral. sí, Bueno, a mí me desesperaba porque ella pasaba la mayor parte del tiempo casi recostada. Entonces, y a mí me desesperaba porque ella no lograba interactuar con los demás niños. bien, Y recuerdo que yo me cogí una chalinita que andaba a cargar la mamá y la mm, cargué a la niña. La cargué a la niña. Y bueno, promoviendo no sé si lo hice bien en aquel tiempo, porque yo todavía no tenía mucha experiencia, ujú, pero lo que yo traté de hacer era de buscarle una silla adaptable para ella. Nos ayudaron muchos carpinteros y tratamos de hacerle una silla. En el caso de ellos, por ejemplo, sí, este, las sillas adaptables, por ejemplo, para las salas, ujú, a ver, yo he escuchado que a veces son contraproducentes para ellos. No sé si esto es, bueno, no tengo mucha experiencia relacionado a eso, pero
Pero lo que sí yo me di cuenta que en el caso de la niña que le ayudamos con esa silla adaptable, yo Ujú. recuerdo que a ella se le empezó a resecar más la piel, se le empezó a resecar más la piel y ella empezó como decir, el cuerpito de ella a reaccionar como costras. Es que es precisamente por la falta, primero la zona no se, como que no se mueve, ¿verdad? Es como una persona que de avanzada edad que está mucho tiempo acostada, se empiezan a hacer esas costras. Por eso existen algunos ejercicios que son considerados, son ejercicios pasivos, ¿sí? Incluso se pueden acompañar con masajes, precisamente para poder hidratar la piel, ¿sí? Y esos ejercicios pasivos va a generar como que el músculo irrigue un poco de sangre, independientemente de que haya una atrofia bien severa, ¿sí? Usted me dice que esta persona no podía caminar, o sea, estamos hablando de una parálisis cerebral severa y con poco lenguaje también, ¿no? Sí, 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 doctora. O casi el caso. Ella tenía, ¿qué sería? Cuadriplegia, porque ella tenía sus cuatro miembros, atrofiados, y ella la pasaba la mayor parte del tiempo recostadita, y sinceramente a mí no me gustaba verla recostadita porque el lugar donde estaba era muy frío, Mm, el piso claro, es de cemento. Entonces, a mí me desesperaba verle a la niña ahí y hice claro. lo posible por tratar de ver una silla. Sí, sí, sobre todo un lugar que sea suave, que sea acolchonado, pero como le decía, ir combinando un poco, ¿no? Ya que la deambulación es prácticamente nula y no hay control de las extremidades, como tampoco hay un lenguaje fluido, pues tratar de que las terapias puedan ser regulares, ¿sí? Para no lograr que se genere la costra en la piel. Sí, Adriana. Entonces ahí, digamos, sería recomendable un colchón antiescaras, algo así, son unos como blanditos, ¿no es cierto? Exacto, sí, esos son apropiados. Sin embargo, si se tuviese una silla, a ver, la idea es siempre poder propiciar la participación del sujeto. Yo sé que, que es difícil porque uno tiene que hacer todo, ¿verdad? Porque esta persona no tiene movilidad voluntaria, sus extremidades están completamente anuladas, ¿sí? Y que básicamente